Muchas gracias por permanecer con nosotros. Continuamos con las informaciones. Generalmente el nacimiento de un bebé de manera natural ocurre por sí solo. Sin embargo, de no ser así, en algunos casos el médico utiliza ciertas técnicas y medicamentos que ayudan a la mujer a inducir el parto, provocando la aceleración del mismo. El objetivo de provocar las contracciones o hacer que éstas sean más fuertes. De acuerdo al Congreso Americano de Obstetricia y Ginecología, el trabajo de parto se induce en más de un 20% de las mujeres embarazadas en Estados Unidos, por lo que aproximadamente 1 de cada 5 nacimientos es inducido. Es importante conocer las condiciones que deben presentarse para recurrir a la inducción del parto, ya que cuando se hace sin ningún sustento, se convierte en una violencia obstétrica, que es entendida como el abuso de medicamentos y el trato deshumanizado a la mujer, que traen como consecuencia la pérdida de la autonomía y de la capacidad de decisión de las mujeres durante el embarazo y el parto. Veamos un caso que recibimos sobre este tema a través de respuestas.com. Mi prima dio a luz recientemente de manera natural y me contó que le dieron medicamentos para acelerar el proceso de parto. Nunca había escuchado de esto y me parece muy peligroso, porque se trata de apresurar algo que debe suceder como un proceso normal. ¿Cuándo se recomienda usar estos medicamentos? ¿Le hace algún daño al bebé o a la madre los medicamentos para acelerar el parto? Tenemos el honor de contar con el ginecólogo obstetra Dr. Juan Fuertes Piantini, quien nos ayudará con el desarrollo de este tema y la respuesta a este caso. Doctor Fuertes, ¿qué nos puede decir sobre este caso? ¿En cuáles casos se hace la inducción del parto de manera justificada? ¿Y cuándo entonces se convierte en una violencia obstétrica? Porque hay muchos casos que nos escriben a respuestas donde las mujeres no saben por qué hicieron o le aplicaron algún medicamento si le habían avisado que iban a dar a luz natural. Entonces queremos que usted nos explique un poquito esto. Claro. Realmente la paciente en sí, cuando tiene una relación con su médico, está en una labor de parto, es muy difícil. Quizás los familiares no le hayan informado de lo que está sucediendo, pero a la paciente siempre se le va informando todos los pasos que se van tomando al respecto. Cuando uno va a iniciar una inducción de labor de parto, muchas veces previamente ya eso se viene hablando, dependiendo de las condiciones que se van presentando en la consulta durante las últimas semanas y en los chequeos últimos semanales, se van dando las condiciones, se van haciendo los chequeos pertinentes para saber si la paciente califica o no para una inducción de labor de parto o una conducción de labor de parto, dependiendo del avance o no que haya habido en el descenso del bebé, la dilatación del cuello, la consistencia del cuello y estas cosas para tomar la decisión. El hecho del caso que vimos anteriormente, la palabra peligroso no creo que vaya en el caso, ni es la palabra predominante en esto. Es un método son métodos que nosotros utilizamos de manera cotidiana. Es un método en el cual cuando lo necesitamos y necesitamos utilizarlo con una paciente para darle el beneficio de su parto, pues entonces hay que tomar las decisiones y hacerlo, claro está. Nosotros estudiamos para eso, nosotros nos preparamos para eso y sabemos cuáles son las condiciones que tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar lo que es una labor de parto con una inducción, con medicamentos. Doctor Fuertes, pero en este caso quizás se está refiriendo a la parte de la consulta privada, pero en la consulta pública tenemos otro escenario y entiendo que ahí quizás la comunicación no sea tan fluida como cuando tenemos el ginecólogo y lo vemos durante los 9 meses al mismo doctor y es quien nos hace el parto, a que cuando realmente son mujeres que no tienen esa facilidad y tienen que verse con diferentes médicos y al llegar a una maternidad no le han dicho ni siquiera cómo va a ser el procedimiento, no le han explicado. Entonces en estos casos queremos realmente analizar cómo una mujer puede identificar cuando se trata de una violencia obstétrica, porque de alguna manera debe explicársele cuál va a ser el procedimiento de acuerdo a los derechos de reproducción. Claro, según los derechos que ella tiene derecho a que se le diga todo lo que se está haciendo con ella. Se está haciendo un trabajo también muy arduo a nivel de hospitales públicos con la humanización del parto. Se están dando cursos a todos los residentes de todos los niveles, a los médicos ya establecidos, se le están dando, los encargados se le están dando cursos. Muchos hospitales ya han tomado cursos sobre la humanización del parto, sobre la oportunidad y los derechos que tiene la mujer y sobre la comunicación que debe de haber entre los médicos y la paciente para que ellas sepan cuál es el proceso. Muchas veces en la labor de parto uno no está
100% todas las horas que la mujer tiene la labor de parto. Sin embargo, están con una persona, están monitorizadas y con una persona que está habilitada para esto. Y eso no quiere decir, pero sin embargo, o sea, lo que el médico debe de hacer es decirle al paciente, mira, te puede estar pasando esto, esto y esto. Si tú ves que no hay nadie, avisa. O sea, realmente hay que o sea, poner al paciente como parte de lo que está sucediendo también para que sepa cuáles son las cosas normales y anormales. Claro, eso es totalmente lógico y admisible. El hecho de que el paciente sepa y tiene derecho a saber, la paciente tiene derecho a saber lo que está sucediendo en su cuerpo, lo que están haciendo con ella, lo que va a pasar, qué es el próximo paso, por qué se toma la decisión de si se va a poner un medicamento o no. Doctor, ¿y cuáles serían los efectos de la oxitoxina, que es la hormona que se pone para acelerar el parto, para acelerar las contracciones? ¿Tiene algún efecto en el bebé? ¿Tiene algún efecto en la parte cardíaca? Porque según leímos e investigamos, podría tener algún efecto en los latidos del corazón del bebé. Entonces queremos que usted nos analice esto, porque hay madres que no quieren que le pongan la hormona por esa misma situación. Sí, realmente el hecho de la oxitocina comercial es una oxitocina sintética, o sea, una oxitocina que se ha creado en un laboratorio para sustituir la oxitocina que la misma mujer produce. ¿Qué produce el desencadenamiento de la labor de parto? Bueno, la liberación por parte de la misma mujer de prostaglandinas, que son sustancias que se encargan de producir contracciones y son sustancias también encargadas de producir el dolor, y también la misma oxitocina. O sea, la mujer en sí produce oxitocina que también desencadena la labor de parto. Entonces, cuando nosotros utilizamos la oxitocina externa es para iniciar una labor de parto que todavía no ha iniciado y debió de haber iniciado. Cuando usamos oxitocina es para regularizar una labor de parto que no tiene las contracciones en el tiempo que necesitamos. Entonces no es grave el hecho de utilizar una oxitocina sintética. Estamos quizás sustituyendo la que no se está produciendo en el momento necesario para esto, pero volvemos y decimos, eso se comienza a dar de una manera exageradamente cuidadosa. O sea, una oxitocina que se malutiliza, que se usa en mayores cantidades o muy rápidamente. Entonces es una oxitocina que empieza a traer efectos sobre el útero, sobre la contracción del útero. Produce una hipertonía, produce que el útero se contraiga y se quede duro por mucho tiempo, o que haya contracciones muy seguidas y el bebé no se ha ido adaptando a ese proceso. Si hay un problema de la placenta, si hay un problema del cordón, una vuelta del cordón alrededor del cuello, si hay un problema de que el bebé esté presionando el cordón con su cuerpecito, con su cara, son situaciones que van a producir que cada vez que el útero se contraiga de manera inducida por la oxitocina, va a traer repercusiones en el bebé. No es una repercusión de que le hace daño al corazón o que le hace daño sistemático al bebé, es una condición secundaria al efecto que está causando la compresión del cordón, la deficiencia que pueda tener la placenta, o la deficiencia que pueda producirse de oxigenación por las contracciones tan fuertes y tan seguidas que está teniendo el bebé. Por eso el proceso debe de ir siendo monitorizado lento y ir incrementándose poco a poco según la tolerabilidad de la paciente y del útero y del bebé también. Doctor Fuertes, hay muchas mujeres preocupadas porque dicen que pasaron horas y horas en labor de parto y luego le hicieron una cesárea. Y es un poquito fuerte porque después que aguantaste tanto dolor, después que tuviste todo el proceso y que te hagan una cesárea, es como que wow, o sea, quería dar a luz natural y no pude. Sí. ¿Cómo se puede determinar realmente cuando una mujer puede dar a luz natural o tiene que hacerse una cesárea antes de que comience el proceso? ¿Ustedes tienen alguna manera de identificarlo? Claro que sí, mejor pregunta no pudo haber en esta encuesta. Realmente, en esta entrevista, realmente sí, claro, tenemos condiciones. Por eso la importancia de los chequeos prenatales en el último mes, en las últimas 6 semanas, que pasan a ser semanales prácticamente, si no hay ningún otro problema. Porque ahí vamos evaluando, cada vez que la paciente va y se le hace un tacto vaginal semanalmente y se va evaluando varias condiciones, se va evaluando lo que es el índice de Bishop. El índice de Bishop es lo que nosotros tomamos como referencia para saber si esa paciente tiene posibilidades o no para un parto, que viene evaluando lo que es la consistencia del cuello del útero, que es el que se dilata,
Se va también a ver cuál es la dilatación del útero, si ese cuello, ha ido dilatando o no. También la posición del bebé, si esa posición que tiene el bebé está descendiendo, si el bebé está posicionándose realmente en donde nosotros necesitamos que vaya, introduciéndose en la pelvis para ir viendo esto. Cuando nosotros cuando hacemos ese cálculo y el índice de Bishop nos da por encima de 5, pues tenemos un índice de Bishop favorable al respecto. Si está por encima de 11, pues entonces excelentísimo el índice de Bishop y se asegura más un parto. Cuando el índice de Bishop está por debajo de 5, entonces no se espera que la paciente vaya a tener un parto vaginal o un parto muy fácil realmente. No se considera la inducción o la conducción, la inducción del parto cuando un índice de Bishop está por debajo de 5. Excelente, y también es bueno aclarar que hay infecciones de transmisión sexual como el virus del papiloma humano, claro, y el mismo VIH que impiden que una mujer, claro, pueda dar a luz natural. Y la hepatitis B también. Exacto, para que realmente las personas también identifiquen que no solamente el índice, claro, de Bishop, sino también ese tipo de factores podrían hacer que el parto obviamente, claro, sea una cesárea por default. Programada. En cuanto al parto, a la cesárea luego de una labor de parto prolongada. Muchas veces tú tienes una paciente que tú estás conduciendo o le estás siguiendo una labor de parto con un índice de Bishop, entró favorable, pero por condiciones de la misma labor de parto, pues se convierte en una cesárea. Eso puede darse, o sea, eso no es algo tampoco tan grave. De hecho, esa es otra de las partes que tiene el derecho y el deber, el médico y el derecho de la mujer de saber cuáles son las situaciones que pueden darse durante esa labor de parto. Definitivamente hay que tener una comunicación, no importa que sea en un hospital, una mujer tiene derecho a saber qué está sucediendo. La situación de los hospitales públicos en países como el nuestro es que hay una cantidad de personas que a veces no da tiempo y tampoco personal que no da tiempo a estar evaluando entre una paciente y otra y explicándole todas estas cosas, pero debería de estar habilitada para eso. Muchísimas gracias, doctor Fuertes. Excelentes aportes como siempre. Para nosotros es un honor que haya venido a ayudarnos con este tema. Gracias a ustedes. El parto puede inducirse únicamente por motivos médicos previamente establecidos para proteger la salud de la madre y la de su bebé. Si el embarazo es sano, es mejor dejar que el parto comience naturalmente sin inducirlo. Aunque la inducción del parto es segura, tiene algunos riesgos que varían de acuerdo con el método utilizado y con la situación individual de cada mujer. Por lo que es necesario informarse y conversar con el médico sobre las posibilidades y complicaciones que pudieran presentarse durante el parto, así como conocer y defender su derecho de decidir lo que más le convenga a la mujer. Hemos concluido con nuestro contenido de hoy, pero antes no me puedo ir sin recomendarles nuestra revista Respuestas, que es la única publicación dominicana especializada en educación sexual para toda la familia, donde podrán seguir ampliando sus conocimientos en temas tan importantes como la relación de pareja, infecciones de transmisión sexual, cómo hablar de sexualidad con los adolescentes, cómo responder las preguntas de sexualidad que hacen los niños y niñas y otros temas súper importantes. Por lo que les invitamos a que se suscriban o a que pidan un delivery y le enviamos la revista a cualquier parte del país. También pueden hacerlo a través de nuestra página web respuestas.com o llamando en horario de oficina al teléfono 809-685-4962. Estuvo con ustedes Elaine Félix, aquí en NCDN.